Buen día, mi nombre es Daniel Felipe González Rengifo y el día de hoy con mis compañeros Joan Sebastián Villegas y Nicolás Steven Casallas vamos a hablar un poco sobre las reacciones de los alcanos. Índice. Primeramente comenzaremos dando una breve introducción. Seguido a esto comenzamos con los temas propuestos, iniciando con la combustión de alcanos, después con la halogenación de alcanos y por último con la adición de radicales a alquenos. Introducción. Un alcano es un hidrocarburo, o sea, que consta de átomos de carbono e hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo reaccionan con otras sustancias y qué generan. También veremos qué sucede y cómo se combinan cuando se adicionan radicales a alquenos. Sobre la combustión, que básicamente este es un proceso donde el alcano se combina con el oxígeno, convirtiendo sus moléculas de carbono en dióxido de carbono y convirtiendo sus moléculas de hidrógeno en agua. Para que esta reacción ocurra, necesitamos combustible, que en este caso sería el alcano. Necesitaríamos también oxígeno, como les había dicho antes, y necesitamos un catalizador. En este caso sería el calor, ya que cuando un alcano se expone a altas temperaturas y hay presencia de oxígeno, pues se genera esta reacción de combustión, dejando siempre como resultado dióxido de carbono y agua. Sería un ejemplo de la reacción de un alcano en general, donde acá tendríamos el alcano, acá vemos que está combinado con el oxígeno y nos da como resultado el dióxido de carbono, el agua. Pero para que esta reacción quede bien hay que balancearla, ya que hay que tener en cuenta pues el principio de la conservación de la materia, por lo tanto debe haber la misma cantidad de materia tanto en los reactivos que a esto como en los productos. Entonces, para balancear esta ecuación, vamos a poner un 2 acá para que nos queden 2 N carbonos en el alcano. Y en el producto, como vemos, solamente teníamos uno. Entonces, vamos a poner un 2N aquí para que al multiplicarlo por este carbono nos quede la misma cantidad. En este alcano, en este producto, perdón, como en el alcano, el reactivo. Ahora vamos a pasar a ajustar el hidrógeno, donde podemos observar que tiene una cantidad de 2N más 2, pero como este 2 lo está multiplicando, sería 4N más 4 hidrógenos. Entonces, en el producto vemos que tenemos dos hidrógenos. Para balancearlo, vamos a poner la mitad de 4N más 4, que sería 2N más 2. De esta forma, ya tendríamos equilibrado el hidrógeno. 2N más 2 por el 2 que teníamos acá nos da 4N más 4. De esta forma ya también tendríamos ajustado el hidrógeno. Ahora vamos a pasar con el oxígeno. Como podemos observar, pusimos este 2N más 2 está multiplicando a este oxígeno. Por lo tanto, de este lado tendríamos 2N más 2 oxígenos y de este otro lado tendríamos dos oxígenos acá que se están multiplicando con este 2N. Total tendríamos, en el producto tendríamos 6N más 2 oxígenos. Entonces, para terminar, pondríamos pues la mitad de ese 6N más 2 en el reactivo. Y como podemos observar, antes teníamos solamente dos oxígenos. Vamos a poner el 3N más 1 para que al multiplicarlo con el 2 nos dé el 6N más 2. Y de esta manera ya tendríamos balanceada toda la ecuación y tendríamos la misma cantidad de materia en el reactivo como en el producto. Entonces, por otro lado, la combustión de los alcanos nos puede dar una idea de la estabilidad de las moléculas. Como por ejemplo tenemos que con el butano, perdón, butano, que con 13 medios de oxígeno nos da 4 de dióxido de carbono y 5 moléculas de agua, dándonos una entalpía
de combustión de menos 878,6 kilojulios por mol. La entalpía se calcula con esta fórmula que podemos observar aquí, que básicamente nos dice que ponemos el número de átomos del producto, en este caso sería dióxido de carbono, vamos a observar 4, por la entalpía de formación del producto, en este caso como ya les había dicho, el dióxido de carbono, la entalpía de formación del dióxido de carbono es esta, mm, más, repetimos, ya que hay dos productos, repetimos lo mismo, la cantidad por la entalpía de formación del, del agua en este caso, que sería esta, menos 285,5. La fórmula nos dice que a esto se le resta el número de átomos del reactivo, en este caso pues sería el butano. El butano tiene una entalpía de calor del menos 124,7. Realizando esta operación, nos daría menos 2, perdón, nos daría menos 2878,6 kilojulios por mol. En kilocalorías serían unos menos 687,4 kilocalorías por mol. Para entender un poco sobre la estabilidad de las moléculas, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el 2-metilpropano, que básicamente este sería un isómero. Quiere decir que tiene la misma fórmula molecular que el butano, pero diferente estructura. Como este contiene los mismos átomos y se combina con la misma cantidad de oxígeno que el butano, nos va a dar la misma cantidad de dióxido de carbono y la misma cantidad de agua. Pero este nos va a dar una entalpía de combustión diferente, nos va a dar menos, nos va a dar una entalpía de menos 685,4 kilocalorías por mol, mientras que el butano nos da menos 687. Esto quiere decir que el 2-metilpropano nos da 2 kilocalorías menos. Esto significa que contiene menos energía, por lo tanto esta molécula pues sería la más estable, hablando de cuanto a termodinámica. Este cambio de energía pues es debido a que influye la disposición de los grupos en el espacio, que pues puede provocar más o menos repulsiones, y pues estas repulsiones son energía que contiene la molécula y se libera cuando la quemamos. Por lo tanto, se puede decir que los enlaces son más energéticos o hay mayor interacción, eh, o las interacciones pues son mayores en el butano que en el 2-metilpropano. Y esto produce pues una mayor liberación de energía en el caso del butano, que pues serían 2 kilocalorías más. Eh, pasamos a hablar sobre la halogelación con mi compañero Joan Sebastián Villegas. Siguiendo con nuestra exposición, sigo con el tema de halogenación de alcanos. Los alcanos reaccionan con cloro o con bromo, o cualquier elemento del grupo de los halógenos para formar cloruros o bromuros de alquilo. Esas reacciones de halogenación solo se efectúan a temperaturas altas o en presencia de luz. Son las únicas reacciones que experimentan los alcanos a excepción de la combustión. Bueno, comenzando con la explicación, podemos decir que la halogenación es una reacción de sustitución, en donde tenemos un alcano y un halógeno, que en este caso es cloro. Este halógeno también puede ser bromo, yodo o flúor. La sustitución que se va a llevar a cabo es que uno de los hidrógenos del alcano, en este caso este hidrógeno, va a ser sustituido por un halógeno, que en este caso va a ser un cloro de aquí, para producir un haluro de alquilo más el cloruro de hidrógeno.
Sobre la flecha colocamos un catalizador, en este caso puede ser calor o luz. Entonces, para que esta reacción se lleve a cabo se necesita una energía de activación para que se produzca. Para el mecanismo de esta reacción vamos a ver que ocurre en tres etapas. El primer caso se llama iniciación. En esta iniciación se genera la formación de radicales. ¿Qué es un radical? Esto es una especie química neutra que contiene una cantidad impar de electrones y son extremadamente reactivas. Listo. Entonces aquí vamos con un ejemplo. Tenemos un enlace de cloro-cloro y le damos una energía de activación. Aquí nos dice que esa energía de activación es de 58 kilocalorías por mol. Cuando le damos esta energía a este enlace cloro-cloro, se rompe homolíticamente. Este enlace representa dos electrones. Cuando se rompe homolíticamente, un electrón se va para un cloro y el otro electrón se va para el otro cloro, formando así una especie que se conoce como radical. Aquí podemos ver que solo tiene 7 electrones, eso quiere decir que es impar. Este es el primer paso del mecanismo, la formación de radicales. El segundo paso de la reacción se llama propagación y es donde los radicales formados van y atacan a una molécula neutra, en este caso nuestro alcano. El cloro radical ataca al hidrógeno y ese enlace carbono-hidrógeno se rompe homolíticamente, es decir, un electrón se va para el carbono y otro electrón se va para el hidrógeno. Ese electrón del hidrógeno y el electrón del carbono forman un enlace, formando así el cloruro de hidrógeno. Y ahora nuestro radical quedó carbono. Formamos un carbono radical. En esta etapa de propagación, una especie neutra es atacada por un radical, formando así un radical y una especie neutra. En este segundo ejemplo también se genera un radical y ese radical ataca a la especie neutra, formando así el cloroalcano más un cloro radical. En el segundo paso se genera un radical. Siempre se va a generar un radical en el paso de propagación. En el primero fue un carbono radical y en el segundo un cloro radical. El segundo paso de la reacción se llama terminación y ocurre cuando dos especies radicales se unen. En este caso, un carbono radical con un cloro radical se unen para formar una especie neutra. En el segundo caso, un cloro radical más un cloro radical se unen y forman una especie neutra. Y en el último caso, un carbono radical y un carbono radical se unen para generar la especie neutra. Haciendo una síntesis de todo este mecanismo, vamos a ver la reacción general. Tenemos nuestro alcano y nuestro halógeno. El primer paso se forma el cloro radical y ataca el hidrógeno, formando así el cloruro de hidrógeno. Y en los pasos de propagación y terminación, el carbono radical ataca el cloro para formar este, o un carbono radical y un cloro radical se unen para formar el cloruro alquilo. Esta es nuestra reacción general. Bueno, ahora vamos a hablar de la adición de radicales a alquenos. Ya sabemos que una reacción en la que se combinan dos moléculas para producir una sola se llama reacción de adición. En la estructura del enlace que vemos hay una nube de electrones pi por encima y por debajo del plano de los átomos. Estos electrones están menos implicados que los sigma en mantener unidos los núcleos de carbono. En consecuencia, ellos mismos están más sueltos. Estos electrones sueltos están especialmente disponibles para reactivos que buscan electrones. Por tanto, en muchas de sus reacciones del doble enlace carbono-carbono sirven de fuente electrónica, es decir, actúan como base. Los compuestos con los cuales reacciona son los deficientes en electrones, es decir, que son ácidos. Estos reactivos ácidos que buscan un par de electrones se llaman reactivos electrofílicos. La reacción típica de un alqueno es la adición electrofílica o, en otras palabras, la adición de reactivos ácidos.
Estas reacciones suceden en presencia de luz. Los reactivos de otro tipo, o sea, los radicales libres, buscan electrones, o más bien buscan un electrón. Así pues, los alquenos también sufren adición de radicales libres. La adición de radicales libres es un mecanismo de la adición de bromuro de hidrógeno iniciada por peróxidos. En ausencia de peróxidos, el bromuro de hidrógeno se adiciona a los alquenos de acuerdo con la regla de Markovnikov. En presencia de aquellos se invierte la dirección de adición. La regla de Markovnikov dice que en la adición iónica de un ácido al doble enlace de un alqueno, el hidrógeno de aquel se une al átomo de carbono que ya tiene el mayor número de hidrógenos. Puede escribirse también: al que tiene le será dado, o el que tiene recibirá. Ahora vamos a explicar cómo se une un radical a un alqueno. Entonces, el primer paso dice que la descomposición del peróxido genera un radical. El segundo, el radical libre formado quita el hidrógeno del bromuro. El tercero, el bromo se une a uno de los carbonos del doble enlace, aquí lo vemos. El otro carbono queda con un electrón impar, con lo que el alqueno se convierte en radical libre. Entonces este es el radical libre. Ahora vamos a hablar de la adición de radical libre, que es el cuarto paso. Entonces, este radical libre le quita el hidrógeno al bromuro de hidrógeno, así se completa la adición, habiéndose generado un nuevo átomo de bromo para continuar con la cadena. Entonces el hidrógeno se agregó acá y queda un nuevo átomo de bromo aparte para continuar con la cadena. Y eso es todo.